En tu Camino presenta la Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. Oh sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón, como fuente de gracia y vida, yo confío en vos. Sean sangre y agua tus dos rayos que purifiquen mi corazón y me ofrezcan misericordia. Yo confío en vos. Tú quieres la confianza del hombre pecador. Por tu misericordia le ofreces perdón. No quieres que tenga miedo y brindas compasión. Señor de misericordia, tu nombre es amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la unidad del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridas hermanas, hermanos, seguimos con la gran alegría provocada por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que vive, que vivirá eternamente y que se hace presente en medio de la comunidad. Hoy las lecturas nos recuerdan precisamente eso, que Cristo resucitado está presente en la comunidad. Como estuvo al principio con los apóstoles, sigue presente en donde hay 2 o 3 que se reúnen en su nombre, y nosotros en este momento somos centenares, somos miles que en todo el mundo, millones que en todo el mundo proclamamos a Cristo resucitado. Hoy, segundo domingo de Pascua, nuestro querido Papa Juan Pablo II, ahora ya santo, quiso que se dedicara a la divina misericordia, a la misericordia de Dios para toda la humanidad, porque Cristo para esto se ha entregado al mundo, para que el mundo sea perdonado y para que el mundo sea bendecido. Hoy en muchos lugares también se festeja la devoción de la divina misericordia que Sor Faustina ayudó a difundir a través de las apariciones que ella tuvo de nuestro Señor Jesucristo en Polonia. Así que hoy se nos invita a vivir dando, viviendo, entregando misericordia y agradeciendo también a Dios por su gran misericordia. Antes de acercarnos al altar del Señor, pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y ahora, glorifiquemos a Dios con el canto de gloria. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria.
Te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Señor Dios Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Señor Hijo único, Jesucristo, te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, te alabamos, te bendecimos. Oremos. Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. La multitud de los que habían creído tenía un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles, y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos a esta primera lectura cantando el Salmo 117. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Me castigó el Señor
pero no me abandonó a la muerte. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Hacemos una pausa y al regreso escucharemos la segunda lectura aquí en la Santa Misa. ¿Te gustaría ofrecer unas misas gregorianas por tu mamá que ya está en la presencia de Dios? Es decir, ofrecer una misa diaria por tu mamá difunta durante todo el mes de mayo. Las misas gregorianas del mes de mayo se aplicarán por el eterno descanso y el perdón de los pecados de las siguientes personas: Angelina Alvarado García, Conchita García Vadillo, Cruz Morales Benavides. Recuerda que debes anotarla a más tardar 2 días antes de terminar el mes de abril. Pide informes sobre las misas gregorianas del mes de mayo de la parroquia de San Cosme y San Damián al 5555667744 y al 5557055939. Gracias por continuar con nosotros en nuestra celebración de la Santa Misa. Escuchemos ahora con mucha atención la segunda lectura. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios. Todo el que ama a un padre, ama también a los hijos de éste. Conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos. Y sus mandamientos no son pesados, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. Porque, ¿quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el que vino por medio del agua y de la sangre. Él vino no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Tomás, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Tomás,
Uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto». Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridas hermanas y hermanos, la experiencia de enfrentar la muerte de un ser querido es una de las más difíciles que hay en la vida. Quienes la hemos vivido sabemos que no solo se hace presente el dolor, el llanto, sino también la impotencia, el enojo y la depresión. Y mucho más cuando la persona padeció mucho antes de fallecer. En el caso de la muerte de Jesús, Él padeció mucho sufrimiento, traición, burlas, humillaciones, golpes, azotes, desnudez. Por eso, sintiéndose impotentes para detener aquello y con el dolor por la muerte del querido amigo, del Maestro, cuyo cuerpo terminó totalmente masacrado, los discípulos estaban desconsolados y permanecían encerrados bajo el mismo techo, en el lugar donde Cristo los había invitado a tener la última cena. No estaban los 12, eran solo 10, porque Judas, al traicionar a Jesús, se apartó del grupo, y Tomás, a quien llamaban el gemelo, no estaba ahí en ese momento. Así, estando los 10 reunidos, compartiendo las mismas penas y atemorizados por el miedo a los judíos, Jesús se presenta en medio de ellos. Sabe que tienen tristeza y miedo y por eso les dice: «La paz esté con ustedes». El mismo Jesús que había muerto colgado de un madero está ahora ahí, en medio de ellos, mostrando sus manos y el costado. En ese momento, los apóstoles pasan de la tristeza y el miedo a una alegría desbordada, pero Cristo no quiere ningún exceso, incluida la alegría, ni el miedo en exceso, ni la alegría, por lo que les vuelve a decir: «La paz esté con ustedes». Ese es el ambiente adecuado para escuchar y hablar con Dios, la paz. Y además debe de ser el primer fruto de la resurrección, la paz. Jesús les dice también: «Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Jesús vino al mundo a traer la buena noticia del amor, del perdón y de la vida eterna. Y ahora les pide a los discípulos que continúen con su misión en la tierra. Poco después, los discípulos le comparten a Tomás la noticia: «Hemos visto al Señor». Pero para el que ha visto y oído a Jesús, es fácil creer. Pero para Tomás, que no ha tenido esa experiencia, no le es fácil creer. Por eso dice: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después, Jesús se presenta de nuevo en medio de ellos e invita a Tomás a dar un salto de fe, a abrirse a esta nueva experiencia. Y ahora, para concretar y para ir más a fondo en esta homilía, quiero hablar de qué es la misericordia
Y para unir este tema de la misericordia con lo que Jesús hace con Santo Tomás, les cuento este cuento que se llama ¿Qué es misericordia? Mientras viajaban en el metro, el pequeño Marco le preguntó a su mamá, ¿qué es la misericordia? Ella le dijo, para que comprendas mejor te voy a hablar de dos maestras muy distintas. Así entenderás la diferencia. La primera es justa, porque es responsable, puntual, nunca sale de clases antes del horario marcado, nunca falta a la escuela, prepara bien sus clases y enseña de la mejor manera. Marco entendió que una persona justa es la que cumple con sus obligaciones y horarios. Luego, su mamá le dijo, ahora te voy a hablar de otra maestra distinta. Ella hacía lo mismo que la maestra anterior, pero cuando se acercaba el fin del año escolar, descubrió que algunos de sus alumnos iban a reprobar por problemas en su casa o con la familia. Uno de ellos no podía concentrarse en clase porque sus papás siempre peleaban en casa. Otro se había ausentado varios días por enfermedad. Una niña no ponía atención preocupada por el alcoholismo de su padre y otra no podía hacer las tareas porque sus papás trabajaban todo el día y no tenían tiempo para responder sus dudas. El pequeño Marco preguntó, ¿y qué hizo la maestra? La mamá de Marco le explicó. Ella sabía que había cumplido bien con su trabajo y sin embargo decidió dedicarles más tiempo a los niños para que aprendieran y pasaran el año. Nadie podía obligarla a permanecer más tiempo en la escuela. No le pagarían un salario extra y sin embargo ella hizo un esfuerzo extra. Sacrificó sus gastos y su tiempo de descanso para ayudarlos. Con esa comparación, Marco entendió que la misericordia es un extra más allá de lo justo. Dijo, entiendo que a las personas se les puede exigir que sean justas, pero no se les puede exigir más allá de sus obligaciones y compromisos. No se les puede obligar a amar o a compartir su tiempo con el que lo necesita. Ese extra que pueden dar sale de su corazón. Misericordia es ayudar a los demás por propia iniciativa y convencimiento. La mamá del niño se puso muy contenta porque había comprendido muy bien las cosas. Para profundizar en el tema, le dijo, cuando llegue nuestra muerte, Jesucristo nos juzgará. Para Él no es suficiente que seamos justos. Tomará en cuenta nuestras obras de misericordia. En ese momento, Marco recordó que la Madre Teresa de Calcuta decía, hay que amar hasta que duela. El niño comprendió que los cristianos tienen que esforzarse en ser misericordiosos aunque les cueste trabajo. Comentó, la maestra que tuvo misericordia prefirió dedicar su tiempo libre a los niños que iban a reprobar. Renunció a sus ocupaciones personales y ayudó a que los niños superaran el año escolar. Su mamá comentó, Cristo la recompensará por su misericordia. Y concluyó diciendo, Cristo cumplió su misión de salvar al hombre con su muerte y resurrección. Sin embargo, por su gran misericordia, se apareció a sus discípulos en varias ocasiones. Su intención era ayudarles a que no dudaran y pudieran pasar el examen de la fe. Por eso, también, días después se le apareció al incrédulo Tomás. Cristo no tenía la obligación de aparecerse. Pudo dejar que el apóstol siguiera dudando. Sin embargo, mostró una vez más su misericordia cuando se presentó ante sus discípulos. Con ello, logró que Tomás creyera en la palabra de los apóstoles y que aumentara su fe. Marco agradeció las palabras de su madre y le dijo, me siento muy orgulloso de ti y de mi papá, porque siempre son misericordiosos conmigo y con todos los demás. Con su ejemplo, me enseñan a dar más de lo que es justo. Así, me invitan a ser misericordioso. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso seguiremos escuchando la homilía aquí en la Santa Misa. Sigamos escuchando la homilía en nuestra celebración de la Santa Misa. Creo que con esto nos queda muy claro.
Algunos cristianos se conforman con ser justos. Dicen, pues yo ya hice lo que me tocaba. O bien se sienten que han cumplido haciendo quizás lo que los mandamientos nos enseñan, pero no dan un poquito de más. Y Cristo en la parábola del juicio final dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, etc. Por eso, ven y entra al reino de los cielos preparado para ti. ¿Qué significa? Que Cristo tomará especialmente en cuenta la misericordia que hayamos tenido en el corazón. ¿Y por qué nos lo pide? Porque Él fue misericordioso, porque Dios es misericordioso siempre y nosotros tenemos que hacer lo que Cristo nos ha enseñado. Recordemos, por lo tanto, antes de concluir esta reflexión, las obras de misericordia corporales: dar de comer al hambriento, de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al enfermo, redimir al cautivo, dar hospedaje al peregrino y dar sepultura a los muertos. Y las obras de misericordia espirituales que todos aprendimos en el catecismo: enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca, dar buen consejo al que lo necesita, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, orar por los vivos y por los muertos. Por ahora, continuamos con nuestra profesión de fe diciendo juntos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y llega el momento de unirnos todos en oración. Por supuesto que en este momento tomo en cuenta todas las oraciones que ustedes me hacen llegar semana a semana, especialmente cuando se acerca esta celebración del domingo, pidiendo por sus difuntos, por sus enfermos, por sus personas ancianitas, por sus proyectos. Todas estas peticiones y acciones de gracias las tomamos en cuenta. Ahora, llenos de gozo por la santa resurrección del Señor, purificados nuestros sentimientos y renovado nuestro espíritu, supliquemos con insistencia al Señor diciendo: Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha vencido la muerte y ha destruido el pecado, pidámosle que los obispos mexicanos siempre sean asistidos por el Espíritu Santo en su labor de apacentar al pueblo de Dios. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. A Cristo, que con su santa resurrección ha otorgado el perdón y la paz a los pecadores, supliquémosle que quienes han regresado al camino de la verdad conserven íntegramente los dones que la misericordia del Padre les ha restituido. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha dado al mundo la vida verdadera y ha renovado toda la creación, pidámosle por los que, por no creer en su triunfo, viven sin esperanza. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección anunció la alegría a las mujeres, y por medio de las mujeres a los apóstoles, y por medio de los apóstoles al mundo entero. Pidámosle por todos los que nos hemos reunido para celebrar su triunfo. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Y ahora cada uno de ustedes, desde sus hogares, haga sus peticiones. Dios nuestro, que en la Pascua de cada domingo nos haces revivir las maravillas de la salvación, escucha la oración de tu pueblo
y concédenos reconocer siempre a Cristo presente en nuestra asamblea, y que demos testimonio de la resurrección inaugurada por Cristo, tu Hijo, Él, que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Jesús, el cual existía en la forma de Dios, no exigió tener la gloria debida a su divinidad. Se anonadó tomando la forma del siervo de Dios y se asemejó a todos los hombres en su condición. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios nuestro Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre,
Al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Cosme y San Damián y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Cada quien pide en silencio por sus difuntos. Continuemos ahora con nuestra celebración de la Santa Misa. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar en la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
que no hay mayor amor que dar la vida por amor. Y es que no hay mayor amor que dar la vida, que darle a Cristo el corazón. Como grano que al morir da fruto, y en espiga se transformará, así Cristo puesto en el sepulcro, en nosotros resucitará. Dale muerte a tu egoísmo, a tu orgullo y a tu vanidad. Déjalos que caigan en la tierra, pues muriendo tú florecerás. Y es que no hay mayor amor que dar la vida por amor. Y es que no hay mayor amor que dar la vida, que darle a Cristo el corazón. Para quienes en este momento quieren hacer la comunión espiritual, los invito a que repitan conmigo la siguiente oración. Señor mío Jesucristo, creo firmemente que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Quisiera recibirte en comunión sacramental, pero al no poder hacerlo, te pido que vengas espiritualmente a mi corazón y lo llenes de tu gracia. Bendíceme, acompáñame, guíame y ayúdame para que pronto pueda recibirte en la comunión sacramental. Amén. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que la gracia recibida en este sacramento pascual permanezca siempre en nuestra vida por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridas hermanas, hermanos, antes de despedirme, antes de dar la bendición final, quiero agradecer a todos ustedes por su presencia, no solamente en este domingo, sino también en los días de la Semana Santa. Fueron días complicados, días de mucho cansancio para mi voz y también para el equipo de producción. Y esperamos que entiendan los momentos de espera antes del Vía Crucis, algunos otros momentos que significan no descuido, sino de repente cansancio, pero todo esto hecho con mucho cariño para que ustedes reciban la transmisión de la Santa Misa y en el caso de la Semana Santa, de los eventos de los días santos. Muchísimas gracias por su comprensión, por su paciencia, gracias por valorar nuestro esfuerzo y también gracias de todo corazón a aquellas personas que, sabiendo que esto cuesta no solamente trabajo, tiempo, desgaste, sino también un problema económico, nos han ayudado haciendo algún depósito, alguna donación. Que Dios les multiplique, que Dios les recompense. Para aquellos que me preguntan si todavía tenemos el libro de cuentos para entender en el Evangelio, claro que sí. Este libro está disponible en la parroquia, en los teléfonos de WhatsApp. Si alguno de ustedes lo desea, o cualquiera otro de mis libros, lo puede solicitar a través de estos teléfonos y se los pueden enviar a domicilio. Si son personas que viven fuera del país, se les puede enviar la versión digital, el iBook, para que lo reciban sin ningún problema en cualquier país. Gracias de verdad a todos. Finalmente les digo también que aquí en la parroquia tenemos una imagen réplica exacta del Señor de la Misericordia que está en Polonia. La traje conmigo en una peregrinación y la tenemos en la parroquia. Y también aquí en esta parroquia está una pequeñísima reliquia del cuerpo de Sor María Faustina, a quien se le apareció el Señor de la Misericordia. Tanto esta reliquia como la imagen están en la parroquia de San Cosme y
La reliquia estará en veneración toda esta semana de la misericordia. Gracias a todos por su atención. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz, nuestra celebración ha terminado. Demos gracias a Dios. Por tu dolorosa pasión, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, y del mundo entero. Por tu inmensa compasión, ten misericordia, lava mis delitos, purifica mis ofensas. En tu camino presentó la Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. Gracias por acompañarnos. De nosotros, Señor,